serie en base al libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 12 y Hebreos tiene 13 capítulos. Eso quiere decir que el próximo domingo estaríamos terminando nuestra serie y espero que haya sido de bendición para aquellos que estuvieron siguiendo, o por lo menos estuvieron en alguno de los mensajes en base a este libro, esta carta en realidad tan maravillosa que nos enseñó tanto. Es una carta que nos enseñó de manera magnífica cuán firme es, como estábamos cantando hoy, el cimiento, el fundamento que tenemos en Jesús. Cuán grande es la seguridad de aquellos que se han entregado a Jesús, porque en Él tenemos aquel que es más que cualquiera de nuestros líderes, que cualquier consejero, más que todo lo que existe. Más que cualquier religión, Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y tenemos en Él una confianza inconmovible. Ancla del alma era una de las frases que usa el texto, para recordarnos cuán seguros estamos. Pero este libro también nos habló de grandes advertencias, de no volvernos atrás, sino permanecer y perseverar, porque esa es la fe salvadora, aquella fe que persevera en el Señor. Y esta mañana Raúl nos trajo un mensaje en base también a este capítulo que nos hablaba de la disciplina de Dios, y este texto tan conocido pero también desafiante que nos decía: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más de un hermano después del mensaje me dijo: pastor, me di cuenta cuánto me ama el Señor, porque disciplina me mete en mi vida. Cuánto nos ama el Señor, y ese era el enfoque del mensaje, ¿verdad? El Señor al que ama disciplina. No nos desanimemos si estamos siendo disciplinados por el Señor. Más bien reconozcamos esa disciplina, porque si el Señor nos disciplina es para nuestra santificación, para que crezcamos a la estatura de su Hijo Jesús. Y eso también va a significar paz y gozo y felicidad en nuestras vidas, conforme somos disciplinados por el Señor. Y significa que vamos a ser usados por Él. Así que fue muy desafiante el mensaje de la mañana en ese sentido, porque a nadie le gusta recibir disciplina. Es más, en el texto decía, ¿verdad? En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es duro hacer recibir disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué grandiosos son los caminos del Señor, y misteriosos en cierto sentido para nosotros, porque el Señor determinó que nuestra vida de fe fuese una carrera. Y en los primeros versículos del capítulo 12 leemos lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es como que el autor estaba diciendo, mirando a Jesús que ya llegó a la meta y que ya está ahí esperándonos. Menospreciando el oprobio, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Me contaron que hoy hubo una maratón en el centro, ¿verdad? Una media maratón, 21 kilómetros. Y alguna de las jóvenes corrió hoy y estaba tan contenta, ¿verdad? Porque aguantó correr 21 kilómetros, ¿verdad? No todos vamos a correr esa distancia. 21 segundos tal vez podamos más, ¿verdad? Pero 21 kilómetros. Y estaba tan contenta. Y es desafiante correr una maratón. Y no da tanto gusto si uno no está acostumbrado a pensar que tiene que correr tanto. Y los caminos del Señor son así. Él determinó que nuestra vida de fe fuese como una carrera. Sé que más de uno le hubiese gustado. ¿Por qué no fue diferente? El Señor me salva y de repente ya me cambia totalmente al día siguiente. Y ya no necesito más ser
inmaduro por tanto tiempo y ya me quitó ese carácter feo que tenía y ya me quitó de la mala administración de mi dinero, entonces salí de mis deudas. Qué gusto daría si es que el Señor hiciese eso, podemos pensar, ¿verdad? El día que le conocemos, al día siguiente ya totalmente transformados, pero no. El Señor determinó que nuestra vida de fe fuese como una carrera. Y el Señor determinó algo más, que la carrera la corramos en comunidad y con responsabilidad los unos con los otros. No es una carrera que el Señor nos puso para que la corramos solos, sino en la compañía de aquellos que también aman su nombre. Hebreos nos ha enseñado mucho acerca de la seguridad de cada creyente en Jesús y nos indicó acerca de lo grave de alejarse de Dios. Pero en el texto que leeremos hoy tenemos un mandato diferente. No es un mandato tanto para pensar en mí mismo, sino es un mandato que nos apunta a la responsabilidad para con nuestros hermanos. La carrera de la fe no es una carrera personal, por más que nuestra relación con Jesús es personal, la carrera de fe no es algo que yo pueda decir, esto es algo solamente mío. El Señor ha determinado que corramos juntos esta carrera. Y el texto que vamos a leer hoy nos va a enseñar eso. El Señor es el que disciplina, como estuvimos viendo hoy a la mañana, pero nosotros estamos llamados a levantar a aquellos que están golpeados. Creo que va a ser un año de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Y el año pasado, por primera vez, creo, un compatriota nuestro participó en una maratón completa. Creo que era de apellido Ayala, nuestro compatriota. Y fue muy interesante su historia. Él corría por primera vez su maratón, una maratón. Él, por primera vez. ¿Y qué pasó? Él tenía un amigo que también estaba corriendo, que era argentino. Y el argentino tuvo problemas, se lesionó ya, según lo que contaron, 3 kilómetros antes. Y a nuestro propio compatriota también le estaba yendo bastante mal. Dice que él tenía tirones y que ya estaba a punto, apenas yendo, pero el argentino ya estaba determinado a abandonar la carrera. El argentino no era su primera maratón. Y entonces nuestro compatriota se acerca al argentino y le anima y le dice, vamos. Y dice que antes, 3 kilómetros antes de llegar a la meta, ellos estaban animándose unos a otros. Y llegó un momento, y esto se filmó, no sé si alguien llegó a ver esto, y era algo muy lindo. Llegó el momento en que el argentino simplemente ya estaba ahí, tirado prácticamente, ya tendido, estaba listo para abandonar. Y nuestro compatriota viene y le agarra y van juntos. Y entonces finalmente ambos pudieron llegar a la meta. Creo que estuvieron entre los últimos lugares, ¿verdad? Pero los dos llegaron a la meta. Y qué interesante imagen que refleja un poco la manera en que el Señor ha determinado que corramos nuestra carrera de fe. No solamente pensando en nosotros, sino mirando a aquel que probablemente está más débil que nosotros hoy, aquel que tiene algún problema para avanzar rápido, aquel que incluso está ya determinado a dejar la carrera. Nuestro texto hoy está en los versículos 12 y 13 del capítulo 12 de Hebreos, y el título del mensaje es las características de la carrera de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 13 leemos lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es nuestro texto el día de hoy. Y nos enseña 3 características de la carrera de fe. En primer lugar, nos enseña que en la carrera de fe no todos los corredores son iguales. Interesante. Por lo cual, con el que comienza el versículo 2, dice, por lo cual conecta lo que venía diciendo antes el autor. Y él estaba hablando de la disciplina, ¿verdad? Que no da gusto recibir disciplina, pero que a la larga es bueno. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo que estaba diciendo aquí es, probablemente el Señor está disciplinando a varios, así que tenemos que unos a otros estar atentos para poder levantar
aquel que tiene las manos caídas y las rodillas paralizadas. No todos reaccionan de la misma forma a la disciplina de Dios, a las pruebas, a las situaciones varias de la vida. No todos reaccionamos de la misma manera. Algunos demuestran más cansancio que otros. Algunos tal vez, eso que para nosotros es algo tan sencillo, para otro hermano, a otro corredor, otro que está corriendo con nosotros, le pudo afectar tan grandemente que está cojeando. Y esto no se refiere solamente a las etapas de la fe. No es que esto sucede, hay que levantar las manos caídas de los que comienzan a caminar con el Señor, no. En todo momento, no solamente al inicio, esta puede ser nuestra necesidad. Y si hoy no es tu necesidad de ser levantado, probablemente mañana lo sea. Y si hoy no tenés la necesidad de ser levantado, sí estás llamado a mirar quién está necesitando una mano para ser levantado. Muchos tal vez entienden, los que comienzan en la fe necesitan acompañamiento, pero como les digo, esto es algo de toda la carrera en la fe. Tal vez en los últimos kilómetros nos pase algo que nos haga dar un tirón o algo por el estilo. Y por más que estábamos andando tan bien, en algún momento algo puede hacer que tropecemos, que se tuerza algo que tenemos y comencemos a caminar cojos. En la carrera de fe hay quienes están más firmes y fuertes y otros que están desgastados y débiles. Esto no tiene por qué sorprendernos. No sé si alguna vez escucharon, es un chiste, creo que es un mal chiste, pero se aplica a lo que nosotros normalmente queremos hacer en la carrera de la fe. Y el chiste habla de la afeitadora comunista. No sé si alguna vez escucharon. Dice que Lenin en su tiempo, para ahorrar dinero, inventó una máquina afeitadora. Pero el problema de esta máquina afeitadora, que funcionaba muy bien, es que era una máquina que era un molde, entonces uno metía su cara y la afeitaba directamente. Espectacular era, iba a funcionar. Pero después el problema que tenía la máquina es que tenía un solo molde, ¿verdad? Una sola forma. Y alguien vino y le dijo a Lenin, le dijo, pero señor, tenemos una sola forma y las caras de varios de los hombres son diferentes. Y Lenin dice, no, eso no es problema. Después de la tercera, cuarta afeitada, ya todos tienen el molde igual, dice, ¿verdad? En la carrera de la fe, a veces queremos moldear al hermano según nuestro molde. Y hasta nos molesta cuando vemos, ¿cómo es lo que te puede afectar esto de tal forma a este hermano? ¿Por qué lo que él no aprende? ¿Cuándo es lo que va a aprender? Si yo aprendí, si para mí esto no fue nada, si yo me pude levantar, ¿por qué lo que tal hermano está ahí tanto tiempo? Caído, cojeando, apenas andando. Y queremos que nuestro molde le moldee al otro. Y sin embargo, en la carrera de la fe, no todos los corredores son iguales y esto no tiene por qué sorprendernos. Este texto nos indica eso. Algo muy importante es evitar juzgar rápidamente. Y algo más importante aún es ir a conocer el fondo del asunto para que nosotros también podamos levantar al caído. No juzgar según nuestro molde tan rápidamente, sino conocer el caso para ver si nosotros podemos ser de ayuda al otro. En la carrera de fe, no todos los corredores son iguales. Y algo más nos enseña este texto. En la carrera de fe, los fuertes tienen responsabilidad para con los débiles. Interesantemente, el texto no castiga a los débiles. No dice el texto que nosotros leímos cómo van a tener manos caídas y rodillas paralizadas. Vamos, tienen al gran sumo sacerdote, no tienen vergüenza. ¿Cómo van a estar así? ¿Cómo van a estar cojeando y a punto de salir del camino? No, nuestro texto no nos dice eso. Más bien, él apunta a aquellos que están más fuertes para que ellos levanten y para que ellos
hagan rectas las sendas, para que los que están cojeando, para los que están andando con dificultad, puedan seguir adelante. En la carrera de fe, los fuertes tienen responsabilidad para con los débiles. Y esto está en congruencia con todo el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 18, versículo 6, el Señor Jesús decía lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Duras palabras de Jesús en el contexto de aquellos que tal vez miraban a los que creían en Él y les ponían obstáculos en lugar de levantarles y ayudarles. Y Jesús decía: mejor que se te cuelgue una piedra grande y te tiren al fondo del mar, que hacer tropezar a alguien que cree en Jesús. En Romanos capítulo 15, versículo 1 leemos lo siguiente. El apóstol decía a los romanos: así que los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos apuntar a los débiles, castigar a los débiles, echarle en cara a los débiles como son. No, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y un caso muy particular y hasta tierno lo tenemos en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Nos habla de Apolos, el gran predicador que junto más o menos con Pablo en la misma época él estaba predicando, solo que con un ministerio un poco diferente, y algo sucedió con él. El texto en Hechos nos relata lo siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, era Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, había cosas que todavía él no comprendía. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, esta pareja de romanos que muchos también ayudaron a Pablo en su ministerio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Había alguien que con denuedo estaba predicando la palabra del Señor, pero algo le faltaba todavía en su mensaje. Tenemos que preguntarnos, si nosotros estuviésemos en el lugar de Aquila y Priscila y escuchábamos a este hombre que estaba probablemente con un mensaje que no convencía completamente, ¿será que hubiésemos tenido esta misma actitud? Dice, le apartaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En la carrera de la fe, los fuertes tienen responsabilidad para con los más débiles, no para castigarlos, sino para levantarlos y quitar todo obstáculo que pueda impedir que aquellos que están en debilidad hoy puedan seguir adelante. El llamado entonces es a levantar y a evitar cualquier estorbo del camino, porque el que sana es el Señor, sino que sea sanado, dice. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquellos que tal vez tienen un poco más de fuerza? Enderezar los caminos. Eso quiere decir sacar los obstáculos y no convertirnos en obstáculos. Y muchas veces el enemigo quiere hacer eso con nosotros. Quiere que nosotros nos convirtamos en obstáculos para aquellos que están en debilidad, con nuestro espíritu de juicio muchas veces, o con una dureza en extremo, incluso sin conocer bien el caso. Así como el Señor es el que da la disciplina, Él también es el que sana y restaura. Pero nosotros estamos llamados a levantar y a quitar todos los obstáculos para que aquel que está débil pueda seguir adelante. Y un último punto, una última característica de la carrera de la fe. En la carrera de la fe, lo que más importa es que todos lleguen, sino que sea sanado. Nos habla de la meta de aquellos que están heridos y débiles, que el Señor los restaure. Y si volvemos otra vez a la ilustración del principio,
Nuestro compatriota era su primera maratón y él pudo haber hecho un mejor tiempo y probablemente iba a ser algo provechoso para él, ¿verdad? Él iba a hacer un mejor tiempo y iba a ver ahí a su amigo tirado y ¿qué va a hacer? Mala suerte, ¿verdad? Voy a seguir adelante, total, mi primera maratón, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer el mejor tiempo posible. Y sin embargo, él eligió quedarse y acompañar, quedarse y levantar, perder el tiempo personal para que el otro también pueda llegar. En la carrera de la fe, lo que más importa es que todos lleguen. La carrera de la fe no es acerca de lo que yo tengo que hacer solamente o de lo rápido que yo tengo que llegar. La carrera de la fe nos llama a mirar a nuestros costados, nos llama a mirar a nuestro entorno y en especial nos llama a mirar a nuestros hermanos. No sé si estás consciente hoy o sabes de alguien que está pasando por un tiempo difícil, que el texto describe que probablemente está cojo. Y es interesante porque esta frase que se traduce lo cojo no se salga del camino, exactamente podría traducirse también o más exactamente como aquel que tiene el tobillo torcido o la rodilla torcida. Y lo que el texto dice es aquel que ya está torcido, que no se tuerza más. Ese es el llamado de aquellos que probablemente están pudiendo moverse con más agilidad, levantar y preparar el camino para que aquel que está torcido no se tuerza más, no tenga más inconvenientes todavía en su carrera de la fe. Y en la carrera de la fe lo que más importa es que todos lleguen. Ese es el mayor gozo. No avanzar y dejar al caído atrás o al débil atrás, sino usar todo el tiempo que nosotros podamos invertir para ayudarnos unos a otros. Porque esto es el sacrificio que agrada al Señor. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10 leemos, y con esto termino. Este texto está también en un contexto muy interesante, donde habla de restaurar a aquel hermano débil que ha caído en pecado. Y el apóstol decía a los Gálatas lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, decía el apóstol Pablo. En la carrera de la fe siempre van a haber aquellos que están más fuertes y otros que están más débiles. Y uno podría decir, bueno, qué gusto ser débil si todos los fuertes van a estar ayudando, pero ¿será que hay alguien que está más débil que vos? Uno podría decir, hoy yo soy ese débil, yo necesito, por favor, los fuertes vengan a ayudarme. Pero el llamado de la palabra es, probablemente haya alguien a quien también vos puedas ayudar a levantar y enderezar los caminos, limpiar los caminos, para que aquel que está cojo pueda seguir avanzando y que el Señor lo sane y encuentre un camino recto y no convertirnos nosotros en obstáculos. La carrera de la fe, en la carrera de la fe los fuertes tienen responsabilidad para con los débiles. Y otra vez, no se trata de ponernos nosotros una etiqueta, se trata de ver la necesidad. Y si hay necesidad, nosotros podemos hacer el bien. Porque en la carrera de la fe lo que más importa es que todos lleguen. No que yo me adelante, sino que pueda mirar a mi alrededor, donde hay necesidad, para que yo también pueda ayudar, levantar, limpiar el camino, para que el débil pueda seguir adelante mientras el Señor le está sanando. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y es difícil, a veces nuestra paciencia es corta. Queremos seguir nuestra carrera, pero recordemos, en la carrera de la fe lo que más importa es que todos lleguemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor determinó que nuestro caminar de fe y nuestra vida de fe fuese así, una carrera, no es instantáneo. Y en la carrera
no estamos corriendo solos. Eso quiere decir que hemos de recibir ayuda, pero que también nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el bien, mayormente a lo de la familia de la fe. Vamos a orar antes de participar de la cena conmemorativa. Nuestro Dios, cuán maravillosos son tus caminos, Señor. Y si bien humanamente tal vez nosotros pensamos qué gusto daría que nos cambies rápidamente, qué gusto daría tal vez no tener que correr tan largo. Sin embargo, Señor, en tu sabiduría tú has determinado que nuestra vida de fe sea una carrera. Y puesto los ojos en Jesús, Señor, aquel que ya llegó a la meta y que nos espera, sabiendo todo lo que Él vivió, tenemos fuerza para seguir adelante, Señor. Pero te damos gracias también por este llamado que hemos escuchado hoy. Señor, no permitas que eludamos este llamado y este mandato que tenemos de parte de ti, de poder mirar a nuestro alrededor, de saber cuándo levantar al que está con las manos caídas, Señor, y las rodillas cansadas, de saber quitar los obstáculos, Señor, para aquel que ya está débil y cojeando, no se salga del camino, Señor, y que juntos nosotros podamos darte la gloria, Señor, reconociendo que somos un cuerpo en ti, que nos necesitamos unos a otros. Ayúdanos a crecer en amor, Señor, el uno para con el otro, y de esta manera cumplir la ley de Cristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.